Vamos a ver ahora el tema de triángulos. Triángulos y sus características. Vamos a ver cómo se clasifican de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. A ver, veamos. En primer lugar, tenemos que conocer qué elementos tiene un triángulo. Por ejemplo, tiene vértice, A, B y C. ¿Qué más tiene? Lados, A, B, B, C y AC. ¿Qué más tiene? Ángulos internos, teta, beta y gamma. Ángulos externos, X y Z. Y el perímetro, que es la suma de sus lados. Ahí está, de AB más BC y más AC. A ver, su clasificación. De acuerdo a sus lados, se llama escaleno cuando sus tres lados no son iguales, o sea, desiguales. Ahí está, no son iguales. Isósceles cuando tiene dos lados iguales. Están viendo acá. Se llama isósceles. Hay un detalle también acá en los isósceles, que estos ángulos que están acá, extremos del lado que no es igual, son iguales sus ángulos. Equilátero, sus tres lados son iguales y también sus ángulos internos son iguales, que valen 60 grados. Ahora, también está su clasificación de acuerdo a sus ángulos. Acutángulo, ¿por qué? Porque sus tres ángulos que son agudos. Rectángulo, porque uno de sus ángulos es ¿qué? Recto. Y obtusángulo es cuando uno de sus ángulos es obtuso. Ahí está. Propiedades fundamentales. Acá están las propiedades fundamentales. La primera propiedad es desigualdad triangular. Están viendo acá un triángulo debe cumplir estas condiciones para hacer un triángulo exclusivamente. Mira, si agarramos por ejemplo A, el lado A, la diferencia entre B y C y la suma de B más C, entonces A va a estar comprendido entre las dos diferencias, tanto en su suma como en su resta. Igual también los demás lados. Se debe cumplir esta condición de que C sea menor que B y que B sea menor que A. Ahí está. Ahora, un ejemplo acá exclusivamente. A ver, un ejemplo. Voy a subir la camarita acá. Por este lado de acá. Acá. Ahí dice. ¿Qué valores enteros puede tomar X para que el triángulo mostrado exista? Dice. Ahí está. No conocemos X, conocemos solamente este lado que vale 6 y este lado que vale 9. Entonces, por existencia de triángulo, ¿se cumple qué? Entonces, X está en el medio. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos 9 menos 6 y sumamos 9 más 6. Entonces, X va a estar comprendido entre ¿cuánto? Entre 3 y 15. Por lo tanto, los valores que puede tomar X es a partir de ¿qué? De 4 hasta el 14. Para poder, en este caso, poder cumplir o determinar un triángulo. ¿Entendido? Es 4, acá X puede tomar 4. 5, o sea, cualquier valor entre 4 y 14 va a cumplir y va a determinar la existencia de este triángulo. ¿Estamos? Muy bien. Vamos con el siguiente. Acá. La segunda propiedad. Esta propiedad que están viendo acá, esta propiedad es la más importante también, una de las más importantes, donde dice las medidas de los ángulos internos de un triángulo suman ¿cuánto? 180. Y es la más conocida. ¿Correcto? Donde la suma de los ángulos internos vale ¿cuánto? 180. Beta más teta y más gamma. Entonces, en este ejemplo, mira, calcula el valor de X en el triángulo mostrado. La suma de 2X más 2X más 5 más X más 10 suman ¿cuánto? 180. Entonces, despejamos X y sacamos el valor de X que vale 33. Sencillo, práctico, aplicando la propiedad. Ahí vamos con el siguiente. Ahí está. Tercera propiedad. La medida de los ángulos externos de un triángulo suman ¿cuánto? 360. Ahí está. Bx más y más z. Ángulos externos suman ¿cuánto? 360. Y mirando este pequeño ejemplo. A ver. Si miramos este pequeño ejemplo. Dice acá. Todos son ángulos externos. La suma de esos tres ángulos externos suma ¿cuánto? 360 grados. Entonces, sumamos primero x, 3x más 2x más x, 6x. La suma de los ángulos, 60. Despejamos x, sale ¿cuánto? 50 grados. Hay que tener en cuenta que para aplicar esta propiedad, todas tienen que ser ángulos externos. A ver, vamos con el siguiente.
A ver acá. La siguiente propiedad. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos externos, perdón, los ángulos internos no adyacentes. ¿Qué quiere decir? La suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo. X es igual, por ejemplo, a la suma de beta más gamma. Y Y, por ejemplo, es la suma de ¿qué? De teta más gamma. Y Z es igual a beta más teta. O sea, la suma de dos ángulos internos no adyacentes dan un ángulo externo. Esta propiedad es esencial porque vamos a utilizar en varios ejercicios. Por acá, calcula el valor de X en el triángulo mostrado. Acá está. Entonces, acá para poder hacer igual que la propiedad, tenemos que completar. Mira, por ejemplo, un ángulo llano vale 180, la diferencia con 120 dan ¿cuánto? 60. Entonces, la suma de 60 más X más 8 dan igual al ángulo externo 5X más 4. Entonces, despejamos X, nos da 10 y 16. Ahí está. Acá vamos a ver algunos pequeños ejercicios. Acá ven, mira, por ejemplo, están viendo, calcula el valor de X si AB es igual a BC. Entonces, ¿qué? AB es igual a BC nos da un triángulo, ¿qué? Un triángulo isósceles. Entonces, por lo tanto, estos dos ángulos externos, están viendo, perdón, de cada extremo, son iguales. Entonces, 2X más 2X más 44 suman 180 por propiedad y X vale 34. Ahí está. El número 2 dice, calcula el valor de X en el gráfico mostrado. Acá en este ejemplo podemos llevar, tenemos dos ángulos externos, están viendo acá 5X y 120, y hacemos que la diferencia, de este caso, como es un ángulo llano, forma un ángulo llano, es 180 menos 2X, ahí nos da este ángulo externo, y la suma de todos los ángulos externos van ¿cuánto? 360 por la propiedad. Despejando X nos da 20 grados. Ahí está. Tercero, dice, calcula la suma del máximo y el mínimo valor de X en el gráfico mostrado. Ahí está. ¿Qué valores puede tomar X? Ya hemos visto por propiedad de la existencia. Primero restamos y luego sumamos. X va a estar comprendido entre estas dos operaciones de lados. 4 acá y 42. Entonces, el mínimo valor sería 5 y el máximo sería hasta el 41. Está bien. La suma de los dos vale ¿cuánto? 46. Y ahí está la respuesta. Ahora acá, esto a tener mucho en cuenta porque es esencial cuando nos dan este tipo de ejercicio aplicar correctamente las propiedades. A ver, veamos. Calcula el valor de X en el gráfico mostrado. Primero vamos a sumar el triángulo ABC, o sea, el triángulo mayor. Ahí está. 2 teta más 2 beta más 72 suman 180. Despejamos 2 teta más 2 beta igual a 108. Porque 72 pasa a restar, sale 108. Ahora, esto tiene el mismo coeficiente. Lo factorizamos y el 2 pasa a dividir, sale 54. Ahora nos vamos al triángulo ABD o ADB. Entonces la suma de los tres ángulos vale ¿cuánto? 180. Ya conocemos teta más beta, que vale 54, despejado X vale 120, 26. Ahí está la respuesta. Vamos con este ejercicio similar al anterior. Calcular el valor de X. Primero que del triángulo mayor, como estaba haciendo anteriormente, sumamos. Mira, 2 alfa más 3 alfa, 5 alfa, más 80, más 2 teta, más 3 teta, 5x, 5 teta. Entonces, despejamos estos dos ángulos, factor o también podemos dividirlo entre todos entre 5, nos sale teta más, o alfa más teta igual a 20 grados. Este es nuestro primer dato. Ahora, en el triángulo más pequeño, o sea, el más pequeño, 3 alfa más x más 3 teta es igual a 180. Como tiene el mismo coeficiente, lo vamos a factorizar. Ya conocemos alfa más teta, que vale ¿cuánto? 20. Lo reemplazamos. Ahí está. Multiplicamos y luego pasa a restar 180 menos 60. Y vale ¿cuánto? 120. Listo. Muy bien. Ahí está nuestra explicación de los ejercicios. Ahora voy a explicar unos par de ejercicios en la pizarra. Ejercicio. ¿Qué nos dice? Según el gráfico, AB es igual a BD, DE es igual
a F y este es igual también a FC. O sea, toda esta relación significa que son iguales. Ahora, para eso vamos a poner lo que nos indica el problema. Entonces, empecemos. A ver, AB, acá le ponemos, es igual a BD. Son iguales. Y también aquí es igual a DE. Ahí está, acá también. F y también FC. Ahora, ¿qué vamos a aplicar acá? Como habíamos visto ya en las explicaciones anteriores, que cuando un triángulo tiene dos lados iguales se llama isósceles. Y sus ángulos también, en este caso, los extremos son iguales. Entonces acá es X, acá también va a ser X. Ahora, ¿qué estoy poniendo acá? Una propiedad. Esta propiedad es la que vamos a utilizar. Que la suma de dos ángulos internos no adyacentes es igual a un ángulo externo. Entonces, es lo que voy a aplicar. Mire, X más X, 2X. Ahí está. Correcto. Hago lo mismo acá, en este triángulo. Correcto. Esto es igualito. Mira, es isósceles. ¿Están viendo? Triángulo isósceles. Acá también le pongo 2X. Y hago el mismo proceso que en el anterior. La suma de dos ángulos internos no adyacentes es igual a un ángulo externo. Pero en este caso, acá no es un ángulo externo. Lo proyecto. Lo proyecto. Mira. Entonces, acá viene a ser ¿qué? X. Entonces la suma de estos dos ángulos internos es 2X más 2X, 4X. Si acá tengo X, ¿cuánto me falta? 3X. Ahí está. Correcto. Entonces nos faltaría 3X. Ahí está. Para que sumado todo, que es el ángulo externo, sume como está acá. 2X más 2X, 4X. Ahí está. Igual acá. También es un triángulo isósceles, entonces acá también va a valer ¿cuánto? 3X, correcto. Entonces la suma de estos dos, están viendo, es este ángulo externo. Pero no es esto el ángulo externo que está dentro de este triángulo, sino lo proyectamos. Acá viene a ser ¿cuánto? 2X. ¿Cuánto sale la suma acá? 3X más 3X, 6X. Por lo tanto, si acá tengo 2X, ¿cuánto me falta? 4X. Listo. Entonces, mirando ya este triángulo, también es isósceles, mira, te dan cuenta. Entonces, sabemos entonces que un triángulo isósceles, sus dos ángulos internos, que están en ambos extremos, son iguales. Entonces, concluimos. 4X es igual ¿a quién? 64. Por lo tanto, X es igual a 64 entre 4. Entonces, X es igual ¿a cuánto? 64 entre 4 sería, entonces lo vamos a dividir 1, ¿me da cuenta? 2 bajo el 4, y acá sería ¿qué? 18. No, perdón, 16. 0. Por lo tanto, 6 por 4, 24, 24, 0. Entonces, ¿cuánto sería? 16. Ese es el valor de X. ¿Listo? Muy bien. Ejercicio. Nos dice hallar X. Ahora, para este problema, hay que tener en cuenta la propiedad fundamental del triángulo. ¿Cuál es? La suma de los ángulos internos de un triángulo vale ¿cuánto? 180. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá. Ve, en primer lugar, antes tenemos que completar y D. Vamos a completar. A ver, ¿cómo sería acá? Todo esto es un ángulo llano, entonces sería 180 menos 2 alfa. ¿Correcto? Acá, ¿cómo sería? 180 menos 2 beta. Ahí está. Correcto, hemos completado este triángulo. Empezamos primero con el triángulo BC y D. B, C, y D. Entonces, sumamos los ángulos internos. Alfa más beta más 4X igual 180. Por lo tanto, vamos a despejar alfa más beta. Igual 180 menos 4X. Correcto. Tenemos este dato que nos va a servir para el siguiente paso. Ahora, sumamos los ángulos internos del triángulo A, B y D. Sumamos los ángulos internos. Sería acá X más
180 menos 2 alfa más 180 menos 2 beta igual, suma los tres ángulos, es igual a 180. Ahí está. Correcto. Nos sale fácil eliminar un 180 porque está en ambos extremos. Mira, eliminamos uno. Lo eliminamos. Entonces, ¿cómo quedaría acá? X más 180 menos estos dos que están viendo acá tienen el mismo coeficiente. Lo vamos a factorizar y le ponemos así: alfa más beta. Correcto. Igual, como hemos eliminado el 180, quedaría ¿qué? 0. Bajamos. X más 180 menos 2. ¿Cuánto vale alfa más beta? Está acá. Alfa más beta vale 180. Lo reemplazamos. Menos 4x igual a 0. Ahí está. Correcto. Ahora sí. X más 180 menos, eliminamos los paréntesis, pero multiplicando. 2 por 180 sería en este caso 360. Menos por menos, más. 2 por 4, 8x igual a 0. Ahí está. Correcto. También. Ahora, signos diferentes se restan. En primer lugar vamos con las x. X más 8x, 9x. Signos diferentes se restan. 180 menos 360 es igual a negativo 180. Igual 0. Este negativo va a pasar ¿qué? A positivo. Ahí está. X es igual a 180 grados sobre 9. Por lo tanto, X es igual a 180 entre 9, 20. Listo. Ahí está la solución de nuestro ejercicio. Muy bien, estimados estudiantes. Agradecerles por tomarme mucha atención.